licenciada. Bueno, pará que le vamos tengo que con tema pasar serio, por favor, que le esto, paso el archivo hablando a del año Domingo. que viene, 2026, mamadera. Claro. Si hay algo que nos compete son los diagnósticos. Exactamente. Ahí le paso a... Mientras si querés Bien, voy introducir haciendo la el tema. introducción. Sí, Mientras sí. tanto, vamos a hablar de los diagnósticos posibles que se van a encontrar en el aula, que de hecho ya se los encuentran. Antes de comenzar diagnóstico pronóstico, quiero aclarar que no es la pretensión acá hacer un diagnóstico diferencial, porque obviamente para arribar a un diagnóstico hay que hacer una evaluación, es un proceso exhaustivo que requiere de un seguimiento, ¿no? Hablando de seguimiento, hay que hacer evaluaciones preliminares, observación clínica, estudios complementarios, ¿sí? Para determinar que el niño tiene ese diagnóstico. Entonces, lo que vamos a hacer acá básicamente es dar características generales del cuadro, ¿sí? De cada diagnóstico de los que voy a nombrar, y las estrategias de intervención que ayudan, ¿sí? En la trayectoria escolar de ese niño, ¿sí? Que presente ese diagnóstico. Estamos hablando acá de niños que ya tienen un CUD, un certificado único de discapacidad, ¿sí? Porque a veces nos encontramos, se habla con niños que no están diagnosticados, pero ustedes como docentes desarrollan el ojo clínico y ven ciertas características. Por eso, bueno, la idea acá es, vamos, como dije, a mencionar características generales, sin ahondar mucho porque tendrá que extenderme muchísimo porque, mencioné diagnósticos como genes, pero hay muchísimos más. El DSM-5 distingue diagnósticos específicos, no específicos, mixtos. Acá vamos a hacer a grandes rasgos, ¿no? Los más característicos y los que más comúnmente se encuentran en el aula y también los que nos llegan a nosotros en el consultorio, ¿sí? Bueno, dicho sea esto de paso, también es importante para arribar a un diagnóstico también la detección precoz, ¿sí? Que los padres, que son los que conocen mejor a su hijo, puedan determinar si esos indicadores evolutivos, si el niño desarrolló el habla o no, en lo motor. Ni hablar que después muchas veces es la escuela la que nos deriva a nosotros a los pequeños porque empiezan a notar ustedes dificultades en el aprendizaje, dificultades sociales y demás. Exacto. Bueno, sí. Es ahí en el desempeño, ahí lo vamos a ver. Bien. Bueno, Bien. Ya está vamos todo a listo. empezar. Perfecto. Ahí está perfecto el power. Dicho, haciendo esta introducción, vamos a empezar con el primer diagnóstico, que es el trastorno del espectro autista. Espectro. ¿Por qué espectro? Porque es un amplio abanico de posibilidades de características que vamos a encontrar. Como dije, son características generales, y voy a hacer otra aclaración. Cuando yo me encuentro con niños con TEA, no quiere decir que los niños sean exactamente iguales. ¿Sí? ¿Cumplen criterios? Sí, pero nos encontramos, por ejemplo, dentro del mismo diagnóstico, niños que por ahí son no verbales, es decir, que todavía no adquirieron el desarrollo del habla, y nos podemos encontrar con niños con TEA que son verbales. Exacto. También niños con dificultades cognitivas, otros que no. Acá vamos a escribir las características generales que aparecen según como criterio en el DSM, ¿no? La primera son dificultades en la comunicación social o el área sociocomunicativa. Niños que, como dije, tienen dificultades en la adquisición del habla, ¿sí? Que no comprenden el uso pragmático del lenguaje, ¿sí? Por esto son llamados los niños literales, porque interpretan tal cual, ¿sí? Lo que escuchan. Exacto. No pueden entender el sarcasmo, Sí, las sí. ironías, Un chiste los dobles no- sentidos. no hay Exacto. lugar. Y ciertas pautas, también nos llevan a algunos niños a adquirir las pautas sociales, que por eso se trabaja esto en el consultorio. Esto establecer el contacto visual, responder al llamado a su nombre, cosas que nosotros damos como innatas y por sentado. Bueno, un niño quizás con TEA no adquirió. Esto estamos dando las intervenciones tempranas, ¿no? Sí. Bien, conductas repetitivas. Acá aparecen los manierismos y las estereotipias motoras. Voy a explicar. Los manierismos son acciones o discursos afectados o exagerados. Por ejemplo, puede ser un gesto peculiar, una marcha extraña. Estereotipias motoras son movimientos repetitivos que no tienen un objeto claro y que interfieren en las actividades cotidianas. Por ejemplo, en el autismo es muy común el aleteo, de manitos, sí. El movimiento en el banco, ¿no? el balanceo, El balanceo, de cabeza, sí. tienen La una silla. función también autoestimulativa y autorregulatoria para esos niños, ¿sí? Dar saltitos o caminar en punta de pie. Sí. Sí, no sé si Sí, lo hemos van a tenido, sí, Sí. todo Bien, el y tiempo. ecolales, que son repeticiones del habla. Pueden ser inmediatas o diferidas. Que ellos repitan, ¿sí? Cosas que escucharon. Bien. Intereses restringidos. Son niños que presentan fijaciones Ay, me a pasaba. ciertos temas o objetos. Por ejemplo, algo muy común, dinosaurios. Sí. Ese niño te puede hablar y cuesta mucho Le sacarlo encanta de ese eso. tema, pero no se puede Y te relacionar va a con Guerra hablar- Fría. Sí. Te va a hablar todo el tiempo de habla todo el dinosaurios. tiempo, sí. Y ese va a ser su Claro, objeto claro. de interés. Después puede ir Sí, cambiando ese objeto restringido, ¿sí? Claro. Bien, por eso hablamos de estructuras rígidas y inflexibles. Justamente en el consultorio se trabaja en esto, ¿no? En la flexibilidad cognitiva, que es lo que más cuesta, y conductual.
Hipersensibilidad sensorial, que pueden presentarla o no los niños. Es esto, a los estímulos acústicos fuertes. No sé si han oído que se tapan los oídos. Sí. De hecho, hay niños, uno de estos, los TEO, los trabajan los terapistas ocupacionales, con ciertos aislantes del sonido, Claro. para justamente las aulas que no la están hagan superpobladas. Sí. El problema Lo es difícil ese. que es en un aula, porque ahora vienen las estrategias. Claro. Bueno, chan. Sí, chan. En un aula de 45 En un aula de pibes, lo más 45, común que exacto. cuesta Bien. Nunca ¿Quién te tiene lo hago. aulas de 45? Nunca, siempre tengo de chicos? 18. Uso de apoyos visuales. Así Son es. niños que procesan mucho mejor lo visual. lo visual, Todos los niños que vamos, los diagnósticos que vamos a hablar ahora, el apoyo visual, la agenda visual ayuda muchísimo a organizarlos. ¿Sí? Bien. Rutinas estructuradas. No son niños que responden muy bien ante lo inesperado. Algo que, no sé, por ejemplo, el No está docente no planificado. viene. Claro. Viene un Que suplente. Previo aviso, ¿no? Capaz. Exacto, con ellos Claro. funciona mucho la anticipación, Sí. chicos. Sí, A un niño sí, cuando hay que siempre. anticiparle cualquier Claro. cambio que a veces no se pueden anticipar. Por eso los actos Exacto. escolares hay que anticiparles qué es lo que Claro. viene después. Sí. Las Bien, actividades. secuenciar Bueno, las tareas eso. en pasos, con consignas simples y concretas. La actividad, si le damos una consigna compleja, el niño no la va a entender. Claro. Necesitamos secuenciarle la tarea de una manera sencilla y con apoyo de recursos gráficos, audiovisuales, concretos. Sí. Refuerzo positivo, ¿qué es esto? Reconocimiento verbal. Vos podés, muy bien hecho. Uso sellitos, stickers, eso también Bien. ayuda un montón. Yo voy a explicarlos ahora más detalladamente y cuando diga las estrategias de los próximos diagnósticos lo vamos a pasar por alto porque ya los comenté. Porque van a ver que las estrategias Son similares. Sí, claro, son similares claro, en sí. muchos. Sí. ¿Sí? Juegos de interacción social. Esto es promover para, como dijimos, que son niños que tienen dificultades en la comunicación social, promover la interacción con pares, con aquellos pares que logren un buen vínculo, porque son niños que generan un vínculo a veces de dependencia con un niño o dos, y a veces Cierto. los pares funcionan como coterapeutas que ayudan a esa inserción social, ¿sí? Acá puse comunicación aumentativa y alternativa. Es el sistema SAC. El sistema SAC funciona para los niños no verbales, que es el intercambio de pictogramas, ¿sí? Ah, está buenísimo. Exacto. Eso para los niños no verbales, Claro. ¿sí? Y lo último, trabajo en equipo con la familia y los especialistas. Que ahí Ese es un chistardo. ¿Qué temita? ¿Qué temita? Convocar a la reunión y que Catrina de vengan. Chanes. Bueno, esto básicamente es tener reuniones que de hecho Ay, es nosotros re difícil, a veces el amiga. colegio nos convoca y tenemos intercambios más que nada para intercambiar Sí. estrategias. Entre Porque algo docentes, ¿no? muy real, También. chicos, es También. que exacto, entre Muy compleja, docentes. muy complicado. No es lo mismo la conducta del niño en un espacio Claro. social donde, como dijimos, conviven, es un grupo, las aulas son diversas Sí. y heterogéneas, Sí, sí. que en el uno al uno en el consultorio donde ese niño recibe mi atención plena. Exacto. ¿Sí? Entonces podemos abordar y trabajar otras cuestiones. Entonces ese intercambio se hace fructífero. Además, también para compartir información. Sí. A mí me sirve mucho hablar con los docentes y ver cómo está ese niño en el aula, ¿sí? Para yo saber qué aspectos tengo que reforzar y después trabajar en el consultorio. Bueno, TDA, trastorno por déficit atencional, Trastorno, el siguiente. sí. Acá yo diferencié el TDA del TDAH, que se suma a la hiperactividad. Perdón, ¿podemos compartir esto después? Sí, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, vamos con el TDA. Dificultad principalmente para mantener la atención. La atención, Niños que se clásico. dispersan Sí, sí, continuamente. Olvidos frecuentes, desorganización, escasa planificación. Son niños, acordémonos que dije que para tener un diagnóstico, estos niños ya tienen un diagnóstico, se le ha hecho una evaluación neurocognitiva y en esa evaluación dan muy bajos en puntajes en lo que es memoria de trabajo, planificación. Entonces son niños que no se saben organizar en el espacio de la carpeta o del cuaderno. La caligrafía, se distraen Pero aunque continuamente. no tengan eso tampoco saben organizarse. Claro, por eso. Ojo, Es algo complejo. general, ¿no? Me parece. Sí, La sí, planificación, del periodo. esto de seguir las actividades, Sí. ¿sí? Necesitan todo el tiempo de nuestra redirección externa, Claro. ¿sí? De que le reorientemos y lo volvamos a convocar a la actividad. Lo cual, vuelvo a repetir, en un aula compleja, diversa y con tantos alumnos se dificulta mucho la labor docente. Después, por eso al último vamos a hablar de proyecto de inclusión y del rol del acompañante y la MAI. Así Eso que es son importante. figuras complementarias que ayudan a la labor docente. Sí. Bueno, como estrategias, consignas cortas. Así que van a ver que muchas de las estrategias se repiten. Claro, sí. Lo que dijimos antes, consignas cortas y claras, Sí, sí. descanso frecuentes, dar intervalos de descanso. Sí. Organización lo mismo, agendas visuales, le ayuda a anticiparse, a saber qué es lo que debe hacer. Y refuerzos inmediatos. Bien. Exacto. En el TDAH, que es el que decía a continuación,
Lo que se adiciona, además de la inatención y la desorganización, es la impulsividad, la dificultad de ese niño para regular e inhibir los impulsos. Son niños muy reactivos, ¿sí? Que no solamente que presentan problemas de atención, sino que se desorganizan mucho conductualmente. Sí, totalmente. Niños Sí. que presentan mucha hiperactividad motora, Es no sin paran de diagnóstico. moverse, Sí. se paran continuamente de la Pasa mesa. todo el tiempo, sí. Todo el tiempo necesitan tener algo en las manos, manipulan algo en las manos, verbalmente también, son niños que Exacto. presentan mucha Hay verborragia. muchos chicos que tienen ese poppy, que están todo el tiempo. Sí, Claro, porque como es una tocando. estrategia. En la primaria hablo, ¿eh? Es una Sí, estrategia sí. Antes era, ¿te sensorial. acordás el Los que... squishies, el que hacía- Sí, El sí. coso que se hace así. No, el Una que pelotita giraba. es. Los que giran. ¿Te acordás el que tenías así que hacías? Sí, es. Ah, sí, es verdad, Ay, ¿cómo era el que se llamaba? spinner. Ese. Spinner. El spinner. Pero ahora yo veo todos con los potos, no. El Algunos spinner, con el poppy sí. ese. Ay, ¿cómo se llaman Sí, sí. eso? Los poppy, que es para Claro, darse, sí, sí, ¿no? esos, Los esos ayudan, mismos. pero bueno, también termina siendo un elemento que los regula, pero también distractor. Claro, sí. Porque exacto. después, ¿cómo se lo saca? Bueno, solo haces una cosa o haces ¿Cómo la haces otra. la otra? ¿Tanto vas a hacer? ¿Tanto vas a hacer? Tanta Exacto. energía tenés que Muy quemar. difícil, No, va. ahí hay que repensar, ¿no? El formato del aula, esta idea de estar, bueno, la cantidad de horas, ¿no? Para un pibe de hoy en día, bueno, Sí. los bancos en esa disposición. A veces Generalmente, moverse y una ponerlos en indicación- grupos sirve para bajar Claro, la cuando ansiedad. nosotras desde la escuela nos solicitan hiperactividad. orientaciones o sugerencias, sugerimos que estos niños estén sentados adelante, Ah. sí, frente al pizarrón, Exacto. no atrás. Y porque ahí atrás sale. Es un pedazo cualquiera. atrás. Atrás los pedazos. Atrás claro, y los los que no leen, no Qué ganas de hacen irme a nada, casa de ¿viste? este. Entonces, lo ideal es No que vengo estén en sentados cama. adelante para que la Claro, para que docente traten de prestar atención. No te va a recibir tu señora porque dijo no vuelvas. Ya te lo digo ahí. que estén frente al pizarrón, no pasa nada. Igual 5 horas a mí es un Y- montón, es la realidad. bueno, hay es como que hay que niños- intercalarles, hay ¿no? niños Estas que cosas hacen horario cortitas, reducido. sencillas, claro. Eso lo reducir decía el equipo horario. orientación escolar. Sí. Hay niños, por ejemplo, que hacen, sí. yo tengo casos de niños que hacen horario reducido. Claro. Sí. Ojo que eso siempre hay que hablarlo con la inspectora, Con la ¿eh? Lo tiene que inspectora, aprobar la Porque inspectora. en realidad Porque la es inspectora. No el obligatorio directivo para todos puede, por igual. El directivo Así no puede más decir diagnóstico, no. reducción horaria, Claro. no. Tiene que hablar con la inspectora porque Primero tiene que pedirse Sí. la autorización, bueno, el PPI de por medio, que Sí, después sí. en algún momento Ahí lo lo vamos a trabajarás. mencionar. Sí. 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 Bueno, continuamos. Acuérdense entonces, para ver cómo la diferenciación diagnóstica se adiciona a lo que dije, la hiperactividad y la Sí, impulsividad. sí. Generalmente hay niños que están medicados, metilfenidato creo que es la droga para la mejora de atención, algunos Sí. niños no, pero bueno, es muy difícil a veces, hablando de las estrategias, ponerlas en aula cuando estamos hablando de un aula tan heterogénea, Claro. considerando que ese niño, aparte del diagnóstico, hay que contemplar la individualidad de ese sujeto, que esos niños vienen con una genética, con una historia familiar. Como dije, en una evaluación diagnóstica se tiene en cuenta la anamnesis, todo su desarrollo prenatal y todas las evaluaciones previas que se le hicieron, ¿sí? Bien, síndrome de Down. Nos podemos llegar a encontrarlo con niños con esta que se da justamente por una afección genética Sí. en el cromosoma 21. Lo que presenta este niño son retraso madurativo, hipotonía, sí, que es la disminución del tono muscular, dificultades cognitivas, son niños que presentan mayor lentitud en el aprendizaje y del lenguaje, pero tiene una gran capacidad afectiva y social, ¿no? Ojo que igualmente cuando se enojan, se enojan. Sí, Son muy olvidate. cariñosos, Sí. pero Sí, son no, lo más, no, no. yo los amo, pero cuando se enoja, se enoja. Se Hay que enojan, te saber patean todo el banco. Sí. lograr Me ha con pasado, todos- he estado ahí, hermano. Sí. lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de No, causa. yo creo que es muy importante también para que ellos respondan a estas estrategias conformar un buen vínculo Sí, eso es terapéutico verdad, sí. de nosotras y también Sí, de la docente, Sí. porque cuando logran ese vínculo con el Se docente sienten mejor responden más Sí. mucho mejor. adentro de todo el sistema. porque- Sí, sí, Exactamente, tal cual. hablando de la inclusión. De ahí Bueno, el tema del suplente que mencionabas antes, que La anti- con este y diagnóstico porque- se nota mucho. Me ha tocado estar del lado del suplente y es como... Claro, porque de repente ven una... Venís a invadir el Claro, espacio se de acostumbraron alguien a con quien alguien, de tengo repente ya. ven un suplente y dicen, Claro. bueno, ¿qué pasó acá? Claro, sí. Tal cual. Bueno, estrategia, lo mismo, Está uso de bien, apoyos porque está visuales, lo que dijimos de la agenda Exacto. visual, los pictogramas. Aprendizaje, acá voy a hacer un parate. Aprendizaje o enseñanza multisensorial. ¿Qué es esto? Es un sistema educativo que involucra todos los sentidos. Vieron que la enseñanza nos regimos por lo visual y lo auditivo, de Sí. leer, Sí, lo sí. visual y auditivo escuchar. Sí. Acá tenemos que sumar el tacto y lo kinestésico. Por ejemplo, en el caso de los niños hipocúsicos o sordomudos, el sistema braille, tocan, es el tacto, puede, no es, no está- por el Sí, medio sí, del sí. tacto, Sí, están- logran pueden decodificar leer. lo que está diciendo ese texto. Sí, ¿sí? sí. Ahora, por ejemplo, si yo quiero enseñar, no sé, los relieves, algo de geografía,
le puedo mostrar visualmente la imagen, ¿sí? Escuchar auditivamente la descripción de cómo es ese relieve y por lo tanto es, no sé, tocar la textura de la arena, la piedra, ¿sí? Hacerlo tocar, moldear con masas, ¿sí? Exacto. Entonces, multisensorial es que es un sistema que involucra o que combina distintas actividades sensoriales. Bien. Puede funcionar muy bien para niños con SEMAN, pero también para otros niños que necesitan, por ejemplo, con el autismo también. Les encanta mucho explorar con el tacto, manual, conocer con el tacto, ¿sí? Refuerzos positivos, que ya dijimos lo que era, el reconocimiento verbal. Todo el tiempo esto, bien, vos podés. Por más pequeñito que haya sido el logro o el avance, chicos, siempre es importante reforzar positivamente. Trastorno de conducta. Chan, chan. Acá donde Chan, 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 chan. Ahí vienen los pedrazas. Te podés sentar. Acá tenemos a los oposicionistas desafiantes, chicas. Habrán tenido en el aula. Lleno. Niños Igual te que levanta se la enojan. clase, Cuando lo llevas a pedrazas te hace divertida la clase. Pedracita la realidad. cualquiera. Bueno, estos niños Me presentan. cancelaron, loco. No. Lo puedo tachar si querés, digo. Me cancelaron. Digo, lo podés tachar y abajo podés poner el graph. Se fue. Bien. Vamos a Niños- militar en contra. Como lo dice A su Pedraza lo diagnóstico. cancelaron por ser hombre. Desafiantes, se quedan por señas desafiantes. Conductas disruptivas me refiero a Claro, conductas posicionismo. auto y heteroagresivas. Son dificultades, tienen la mayor dificultad de estos niños que no pueden regular sus emociones. Si bien cualquier niño se puede frustrar en el aula, como en la vida nos pasa, que la frustración es una emoción que nos acompaña a lo largo de toda la vida, estos niños no la manejan bien al enojo. Y ante el no, ante la puesta de límites, reaccionan mal. No solamente verbalmente, sino pueden tener reacciones más impulsivas. Sí, realmente. Que no lo pueden medir. Oposicionismo, esto que nos da la contra. Se siente identificado, ¿entendés? Te siento identificado. Sí. Ya te veo en una clase de ciencias sociales, Pedraza, ya te veo. Principalmente la desregulación emocional. Sí. Y con estos nenes en el consultorio justamente trabajamos esto, en el reconocimiento e identificación de las emociones, y que puedan poner en palabras. No, a ver, Exacto. siempre validamos. Sí, Nunca sí, voy sí. a invalidar una emoción. Bueno, entiendo que estás enojado, pero decime por qué estás enojado, porque van a la acción directamente estos niños. Exacto. Por eso es la dificultad de regulación emocional. En vez de expresar, tienen esos ataques de enojo, Claro. de ira, de ponerse a gritar y no entendemos si fue algo Claro, que le porque, molestó claro, a la sí. clase. Que a veces la violencia se traduce contra otro compañero o el También. mismo docente. Claro, Bueno, hay que exactamente. saber revisar Aparte- previamente y aparte esas es circunstancias. saber hablar. Nosotros tenemos que hablar, dentro de Claro. poco va a venir una invitada Sí. que va a poder estar liberada del sistema, se que va a poder Poder de practicar El sistema tranquilamente. opresor contra educativo. el sistema profesor educativo. Toma un mate. ¿Vos me tirás Descanse, el mate que descanse. adentro de la computadora? No, yo a mí me cancela. Se va en Pero vivo. ahí, Gracias. un Nati. posicionismo. No, No, yo cagamos palo. lo que decía que a Poder veces hablar, decís vos, el está tema. bueno, porque por Sí. ejemplo, yo tuve un chico con este Con este diagnóstico. sí, con este diagnóstico. Sí. Sí, es que es ¿Tuviste Y o a- tenés? heavy. No, tuve. Bueno. Tuve. ¿No tenés más? Qué raro. Porque es algo No, lo tuve digamos, porque lo tuve en común, ese ¿no? año, lo tuve en Encontrar- ese año, él sigue Ok, estando, pero yo lo tuve en ese año, Sí. que fue un año complicado para él y en general para todos Claro. los pibes de ese curso, Ah. que era un pibe que, por ejemplo, vino una piba a hablar y no cerraba la conversación y le dice, dale, redondea conchudo, le gritó. No, claro. Claro, pero Sí, Entonces, sí. no tiene filtro, o sea, tipo... No Claro. tiene filtro, claro. Entonces, Exacto. lo saco Es y muy empezamos complejo a debatir eso, que sí, lo que sí. dijo estaba mal Sí, sí. y la conversación sube de tono, entonces yo lo llevo a dirección. La vicedirectora nuestra, claro, es psicopedagoga y fue, o sea, tipo, una de las cosas que me impresionan es lo maravilloso difícil. de manejar la situación. Entré con Claro. para, charlemos. ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Qué te Claro. pasa? Contame por qué estás Claro. enojado. No, porque no. Claro. Sí, sí. Así no Claro. vamos a hablar. Vamos a te sentás le vas a bajar un y vos cambio. decís, yo estaba así. Es eso. Claro, es eso, es re Modo complejo zen. manejarlo. Ella dice, Sí, sí. Lo pongo, Allá estaba yo. ella dice, lo pongo estado nirvana, dice ella. Sí, estado nirvana, dice. Claro, el estado de nirvana, y está muy Escopetazo. difícil. A mí me ha pasado muchas veces que se agarran a piñas Ah, en no, el el aula nirvana del escopetazo. No. y uno se sube como Vos sos la escalada, literal, no ¿viste te que creas- escala la violencia? Claro. Sí. Entonces estás en esa de Rambo, de le Claro, doy a yo todos ta- y todo yo se estaba, termina. Pero en Narnia, peleando Claro, con Arlan peleando, ahí. sí, sí, sí. Y ella estaba. Y el te pibe se pasa? tranquilizó. Ahí. Y lo Claro. bajó. Sí. Es que ahí Pero voy a porque hablar es de que- psicopedagoga y sabe, nosotros lo sabemos mucho. Hay que hablar de las Eso estrategias. es lo importante. bueno, Aprender sobre los diagnósticos, nosotros no sabemos nada. no, acá viene justamente con qué hacer con estos niños, ¿no? ¿Qué estrategias? Claro.
Normas claras y coherentes. También anticiparle la norma. A veces hay que recordárselas porque, como dijimos, tienden a transgredirla a la norma. Refuerzos positivos. Les encanta ser reconocidos. Claro, en Si general bien eso hay hay que algo agarrarlo de acá aliados. lo puse, siempre. claro. Sí. Bueno, sí. aparte de las rutinas estables, esto, como dije, ante los cambios, espacios de autorregulación Sí. es esto, lo que comentó el ejemplo acá Pedraza, muy bien, es esto, sacarlo de la situación de enojo. Muy bien, Diego. Hacer Vamos a darle técnica de un punto de respiración y Pedraza. relajación ayuda un montón. Bueno, Claro. yo entiendo que estás enojada, pero decime, ¿qué te molestó? ¿Qué te enojó? Exacto. Y regularlo, permitir hacer una actividad de regulación. Acordate Una para tu actividad- alumno que tenés en primer año ahora. Fu. Sí. Claro, porque Para el si primerito, no, esa claro. conducta, esa reacción va a ir creciendo, ¿sí? Sí. Tenemos que tratar bajar, tratar de sí, regular sí. ese enojo, esa explosión de enojo de ese Qué niño. difícil, sí. Y es muy difícil. Con esa coreo voy a entrar, sí. Bien, vamos con el siguiente. ¿Qué le pasa? ¿Qué te están tirando con cosas? Trastornos del Pon el lenguaje celular. y del habla. Sí. Bien, Uy, típicas estas también. De nuestros también. días. Sí. Sí. Dificultad en la comprensión y expresión verbal. Son niños que presentan dificultades en la recepción verbal, en la comprensión del lenguaje como Sí. en lo verbal. Sí. Hay un retraso en el vocabulario, en la gramática, una dificultad en el procesamiento fonológico, que es en asociar sonidos con letras y palabras. Sí. ¿Sí? Estrategias. Bueno, lo que dije antes, el uso de pictogramas ayuda un montón, porque el Sí. uso de pictogramas no solamente se da para organizar la rutina o como agenda visual, sino que también es un recurso que ayuda a la incorporación de vocabulario. Claro. Desde ya estamos hablando de niños que tienen que tener, ¿no?, un seguimiento, un tratamiento fonológico, Claro. desde ya. Estimulación oral, que esto le pedimos mucho a las papás, más allá del trabajo Sí. que se hace en la escuela y en las terapias, Sí. es fundamental la estimulación que ese niño reciba en la casa. Claro, y ¿sí? Que Sí, se sí. siga la misma estructura de rutinas, que se haga un trabajo de estimulación en la casa también es Porque en fundamental. realidad está más tiempo en la casa que en la escuela. Exactamente, Exacto. que Ese se es el tema. estimule, por eso digo, acá Sí, es, sí, sí. cuando hablamos de un niño con diagnóstico es importante cómo se trabaja estructuralmente con ese niño en todos los contextos donde se desenvuelve Claro. y se desarrolla, ¿sí? Por eso acá dijimos coordinación con fonoaudiólogo, apoyos visuales, ¿sí? Fundamental. Bien. Trastorno de las habilidades escolares. Este Sí. sabe que va a estar acá. Hago una aclaración. Hay específicos mixtos, no específicos en el DSM-5. Acá vamos a hablar, como dije, de características generales porque si no tendríamos que explayarnos Sí. un montón porque hay muchísimos, chicos, muchísimos diagnósticos Sí, y cada vez Sí. van a ir apareciendo más. Cada vez hay más, sí. Bien, características en general de todos este trastorno. Otra aclaración, no se deben por una dificultad en la visión, en la audición o porque no alcanzaron una escolaridad adecuada, ¿sí? Esas son dificultades de neurodesarrollo. La cara de- Está azorado, Pedraza. Tenés en No cuenta, sabe. ¿no? La diversidad que tenemos en el aula. Hay mucha diversidad. Porque La todo esto característica común sucede es que presentan bajo continuamente, rendimiento cotidianamente. académico, dificultad en la escritura, en la Sí. aritmética, en matemática, Sí. la lectura. Todos nuestros días de la vida. Sí, Bueno, sí, sí. todos, nosotros también. Tienen Incluidos. dificultad y lentitud en incorporar nuevas habilidades académicas. Sí, acá es fundamental la intervención de una MAID, que tengan que contar con un proyecto, un PPI, que ahora después lo vamos a hablar en el último flyer. Bien, puse como 3 ejemplos: dislexia, disgrafía y discalculia. Las 3 de Pedraza son. Tenés las 3. Son dificultades en la lectura y en la escritura. También hay dificultades en el procesamiento Cancelado, fonológico. Pedraza. Una vez más. Me bloquearon. Lo digo así como a muy Cátedra de grandes. macho, voy a hacer. Todo. Voy a abrir una cátedra En la paralela. dislexia es la dificultad de la escritura, es que tienen dificultades en la ortografía y la escritura en general. Sí. En cuanto a la lectura, no pueden leer de manera fluida y comprender lo que se lee. Y también Eso es presentan tremendo, sí. mayor esfuerzo de codificar las palabras. ¿Sí? Bien, vamos ahora con la disgrafía. Sí. Es la dificultad para escribir de manera coherente y legible. O escriben, Bien. no pueden escribir en línea recta, o escriben las letras al revés. Sí. ¿Sí? Y la discalculia, que te va a interesar, Pedraza, Vamos. es la dificultad en el uso Tiene y suelo, comprensión. ¿Viste ese bebé que está con la cara sin Eso que no estoy diciendo nada, pero igual. Es la Tiene suelo, dificultad en el uso y comprensión del sistema numérico. No pueden realizar cálculos. Olvídate. comprender No pretendas conceptos mucho, Pedraza. matemáticos básicos. Unos fósforos, unas tapitas, no jodas. Bueno, entonces, como estrategias Desde que la materiales. psicología se metió en la educación, la hizo percha. Así estamos, Que loco. me saquen. Pero yo Antes te digo, da culpa que yo hacíamos estaba diagnóstico. fracciones. Con los dedos. Con los-
2 tercios. De la mano y de los pies. Ahí hacíamos. Ay, por favor. Sí, Materiales estas son de adaptados. Acá, Claro. bueno, lo mismo, consignas claras. Acá Uso es en importante matemáticas, porque se sobre todo, se viene- utiliza mucho apoyo concreto. Escucha. ¿Sí? No sé si has visto, bueno, los chicos llevan fichitas Sí. para hacer el Él conteo. hizo él con un chico estuvo con las tapitas. Con las tapitas. Voy a defender No, pero en una. Sí, apoyo sí, concreto. Las tapitas es Sin- genial. sin más. Sí, sí. Imágenes, enseñanza multisensorial, que es lo que expliqué antes, ¿sí? Lo que es, Sí, es sí. el método educativo que involucra otros 1, sentidos. 2. La regla que vuelva. El puntero, el salió puntero. por dos. El puntero. Me diste 3 piñas. ¡Ey! Bien, ¡Contaste! date, vamos, loco. Y bueno, tiene más tiempo para las tareas. Más Generalmente tiempo requieren Ah, claro. más tiempo. Por ejemplo, ustedes como docentes. Esto es lo darles difícil. Una Dos módulos, adecuación. un módulo. Claro. Es, por Muy ejemplo, complejo. que el trabajo se le reduce las consignas, se le da Exacto. mayor tiempo de prórroga, digamos, para que puedan traer un trabajo. Un TP. Ahora igual hablando de las agendas y del año que viene, Eso. viene un nuevo diseño curricular, entonces ahí se pero, entiende que se va a hacer haber esperar un poquito. ¿Sí? Ey. ¿No va a ser 2026, dicen Tranquilo, ustedes? tranquilo, porque se hace está esperar bien. un poquito. Bueno, va a haber que ir haciéndolo porque esto, más tiempo para la tarea, implica que vos tenés a los otros 40, a los otros Claro. 30. Exacto. Hay que tratar como de unificar criterios en ese recorte y bueno, que haya aprendizaje tanto para el que tiene diagnóstico como Viva para el que Perón. no. Viva que es Perón. difícil. Viva Perón. Ahí. Diga, pero. Bueno, bien. Una vez que está la parte de diagnósticos, Sí. como dije, dejamos por fuera muchos otros más diagnósticos porque tenemos niños, aparte de retraso moderativo, con discapacidades motoras, como dijo, visuales y demás. Acá es importante que estos niños tienen que estar enmarcados en un proyecto de inclusión escolar. Eso es lo ideal. Es decir, que puedan, aparte de tener un certificado único de discapacidad y concluir las terapias, que puedan estar enmarcados dentro de un proyecto de inclusión. ¿Qué sería esto? Como dice la ley 26.206, que puedan tener acceso a una educación inclusiva, sin discriminación, teniendo en cuenta sus necesidades. Y acá se van a distinguir dos figuras, que es el rol del acompañante y de la MAIC. Acá en provincia están muy bien discriminadas, capaz que en capital es diferente, porque en capital se llama APDN la figura. No nos interesa, capital. No, sí, No, esos porteños unitarios. Bien, ¿cuál sería el rol del acompañante para diferenciar? Porque esto me preguntan mucho, porque hay niños... Yo quiero saber, porque a ver qué vas a decir. A ver cuál es la Lo que diferencia. sucede es que muchos niños que reciben estos diagnósticos a veces requieren de las dos figuras. Sí. Pero acá Sí. nos encontramos con una disyuntiva y un problema importante. Las obras sociales no autorizan las dos figuras. Te autorizan con suerte una. Y con la lucha que tienen que estar los padres para que las obras sociales te autoricen. Claro. Entonces, lo ideal sería que puedan contar con las dos figuras. Por eso muchos padres, la obra social te autoriza al acompañante y tienen que acudir al sistema público para solicitar una MAI, que con suerte viene una vez por semana Claro. una Un horita ratito. o dos, ratito, sí, un ratito. porque hay Alguna muchísima, materia, sí. muchísima demanda. De Sí, hecho, hay sí. niños que están en lista de espera, ¿sí? Hay que estudiar para MAI. Hay que estudiar para Maya. ahí. ¿Qué hay que hacer para ser MAI? Y la Banda. especial. Gallinas, velas rojas. Pollitos. Pollitos. Paradilas negras. Funcionario del esoterismo. Paradilas Porque negras. si falta, recomendemos que la gente estudie, va a tener trabajo. Sí, aparte Sí, pagan- sí, igual aparte, educación especial pagan es bien. cierto que está. No, no. No sé, no te... Sobre todo No, en este no le crean a contexto Pedraza. histórico. No le crean, no. Estamos hablando de Bien. docentes. No. Bueno, Bien. Rol del acompañante. Es la figura del acompañante da un apoyo individual a ese niño y está para intervenir en los momentos que para ayudarlo a regularse justamente en todas las situaciones y favorecer su integración social, ¿sí? No cumple un rol pedagógico, pero muchas veces el acompañante suple ese rol pedagógico porque ayuda a que ese niño reenfoque la atención, lo ayuda a veces a la par con la docente, es lo ideal, ¿no? Que no sé si les pasa a usted tener acompañantes que les preguntan, y profe, ¿qué usted va a trabajar hoy? Para ver de qué manera lo trabajo como mi acompañado, Claro, ¿no? no tengo nada para decir. Voy a dar mi clase y no voy a conversar con vos. Bueno, eso, tiene que tener una participación No, con obvio, ustedes un para trabajo articulado. ayudarlos Sí, a sí. entender también qué le pasa, ¿no? A su acompañado, ¿no? Favorecer la autorregulación, como dije, la integración social y demás. Y ser un puente entre la familia y los profesionales, porque el acompañante va todos los días o, 3 veces por semana. Claro, sí. Bien, la MAI, y acá viene este es el rol y por ahí que más le concierne porque es la que elabora el PPI, el proyecto pedagógico individual para que ese niño, donde están asentadas las adecuaciones o las adaptaciones que ese niño requiere para alcanzar los objetivos curriculares. Sí.
¿Qué es lo que hace la MAI? La maestra no es un banda, claro. Claro. Es la maestra Pero de al apoyo. principio, cuando apareció ese nombre, me chocó. Claro, porque porque, es la ¿qué manera onda? de- Es raro, Pará. Mai. Sí. Antes Es la era- maestra de apoyo a la inclusión. Es la No que sé si dice... nos cambió a mí la figura, maestra de inclusión, ¿no? Bueno. Sí, No, se puede decir, bueno, bueno, no sí, sé, se no puede sé. decir Sí, maestra de inclusión también, Como pero yo boleta. lo tengo siempre como Mai. No. Él Bien. se puede decir abreviadamente las dos Claro. maneras. Diseña y supervisa estrategias pedagógicas. Sí. Por eso, lo que hace el AMA, y una vez que se aprueba, tiene que hablar con los docentes, los profesores, pedirles a ustedes la planificación curricular y en base a ese diseño curricular, ver qué orientaciones le brinda a ustedes Claro. para adecuar de acuerdo a las necesidades de ese alumno. ¿Sí? La función de la MAI es orientar. Sí. Y acá viene la función de ustedes que tienen, por eso es un trabajo interdisciplinario porque es en conjunto. MAI acompañante, docente. ¿Sí? Está difícil, palabras. Yo no quiero participar. Bien, y acá viene el rol del docente. Poné y ahora iba a 180, ser- fuente 180. Claro. Genera una aula inclusiva. Ya está en una aula inclusiva porque hay mucha diversidad en el aula, niños que no están diagnosticados pero que presentan sus características particulares. Ni hablar a las situaciones de conflicto a las que se refirió Cande la vez pasada, que se confrontan también con niños que vienen con una historia familiar y social compleja. A eso ustedes tienen que encima adaptar las propuestas pedagógicas. No, no, Listo, No, listo, terminó acá, listo. terminó el Ya tema. está. ya está. Bien. Me retiro, me voy a poner Vamos a un kiosco. corte y enseguida volvemos. Terminamos. Vamos. Porque a lo que ya dije del No puedo burnout, trabajar más, loco. por eso dije lo del burnout. más me la van a vez pedir? pasada, y encima, Basta, con basta. toda la- No, Se terminó. no, aparte, sí, listo, perfecto. Vamos a hablar de fútbol a partir Voy a de regalarle la taza que dice, no me pidan más. Una taza que diga eso. Ya dije Listo, que esta listo, parte iban ya a está. explotar. Dije, bueno, digo, a Ya todo está. lo que tienen que hacer, como dijeron, la agenda, las intensificaciones. Poné, encima adecuar ustedes- proyectos en la Adecuar agenda. proyectos para cada PPI, Que por adecuar las favor. tareas. Diálogo constante con A, T, I, Porque ustedes- M, Claro. A, I. Todo La así, MAI le va a dar orientaciones y ustedes tienen que lograr adecuar encima hacer ese contenido. ese sí, trabajito que es un esa trabajo actividad. extra Obvio, de adecuar obvio. los contenidos para esa Que nadie alumno. paga. Y encima, Sí. trabajar en equipo con la familia, con las profesionales, que Exacto. también es tiempo de ustedes. Perfecto. Sí. Gracias, amiga. Muchas gracias, Bueno. Romy. De nada. Muchas gracias. La Y nos última no vamos fue muy esperanzadora, a llorar. pero bueno. Una No, lloradita. Está bueno, está bueno. En otra clase podemos tirar ideas, porque Claro. está buena la teoría, pero Igual yo hay que había adecuar, dejado ¿eh? un cuestionario porque algo que me pasa en las reuniones, con esto cierro, para ir redondeando, No. algo que me pasa en las reuniones cuando hablo con los docentes y profesores que me dicen, bueno, Cari, ¿cómo adecuo? ¿Cómo datos? Porque a veces no están informados a veces de los diagnósticos que tiene su alumno, o no saben que ese alumno por ahí hace tantas terapias. ¿Sí? O desde cuándo tiene ese diagnóstico. Y eso a veces se complejiza mucho más, sumado a todo el labor, ¿no?, que ustedes tienen. Perfecto. Bien. Esa guía la vamos Eso a dejar lo vamos a colgada subir. en Instagram. Y ¿sí? próximas La clases gente está- veremos la gente está opinando acá, formas de ¿eh? adecuar. A No quiero Sí. decir por qué no. Vamos A ver, a un sí, corte, sí. vamos a un corte, vamos a volver con el invitado y vamos a hacer Sí. un juego rápido. Sí, ¿Llevamos un bueno, corte rápido? sí, porque Tenemos esto un así no va tiempo. más. Sí. ¿Cómo